así. Ay, no. Ya está.
Muy buenas noches a todos, bienvenidos al curso de Excel básico. Eh, Pueden ir comentando en el chat de qué departamento o de qué país están ingresando a las clases. Estos cursos eh, están a cargo del docente Andrés Dumar Martínez Durani. También, asimismo, les hago conocer que la asistencia se va a enviar al final al final de de la clase y no se va a hacer llegar por ningún otro medio la asistencia y también se tomará en cuenta la tarea o algún práctico que deje el docente. Y dicho esto, le doy paso a nuestro docente que estará dando la clase de hoy. Ya, muchas gracias. Buenas noches a todos. Una disculpa, la anterior semana hemos tenido algunos problemas técnicos, por lo cual no hemos podido realizar la clase con normalidad, pero el día de hoy vamos a ver esos temas que estaban planificados para el día jueves. Primero, ¿alguien ha podido ha resuelto los ejercicios que he mandado al grupo? Si no, igual lo vamos a ir resolviendo aquí. Pero sí es importante, por favor, que los ejercicios que yo vaya mandando los vayan resolviendo a manera de práctica, porque ya en la siguiente clase vamos a desarrollar un sistema con Excel básico y tienen que poder manejar de correcta manera todo lo que vamos a ir viendo. Como tal, son 10 ejercicios que les he mandado referente a fórmulas, donde el primer ejercicio era una suma total de las ventas que nos tenía que dar como un resultado 110. El segundo era simplemente sacar promedios. eh, perdón, con la fórmula que era promedio. Seleccionaba un doctor a la columna y nos tenía que salir 68. Aquí ya era un poquito más de lógica porque nos dice contar cuántos productos lápiz se vendieron. Era usar la fórmula contar puntos sí, seleccionando la columna de productos y dándole el argumento de lápiz. ¿Por qué no está dando? Ya. A ver, punto y coma. Y sale que se han venido dos productos lápices. Buscar la asistencia de Carlos era un buscar B, donde teníamos que introducir primero el nombre de la persona que estábamos buscando, seguido seleccionar toda la matriz, indicar el número de columnas, que en este caso sería el 1, 2, 3, 4, 5, la sexta columna, y con un valor de falso. Porque recuerden que falso nos bota como tal coincidencias exactas ante verdadero, que son coincidencias aproximadas. Y el total, la asistencia de Carlos vendría siendo 60%. Calcular días entre fechas, igual lo hemos visto cómo se hacía. Insertamos una nueva columna aquí y ponemos la fórmula días. Ponemos primero hoy, cerramos y abrimos y cerramos paréntesis con punto y coma. Después seleccionamos la columna de la fecha. Aquí me está apareciendo el porcentaje, porque fíjense que el formato en el que está en porcentaje. Lo único que hay que hacer es cambiar la general y directamente ya se modifica. 22, 21, 20, 19 y sucesivamente.
Luego nos dice ver si la nota es mayor a 50. Igual podemos insertar una nueva columna y poner la fórmula sí, donde analizamos si la columna de la nota es mayor o igual a 51. En ese caso ponemos aprobado o reprobado. Si lo estiramos, ya nos va a botar automáticamente quienes han aprobado y quienes están reprobados. Aquí, ¿por qué estoy poniendo 51 y no 50? Porque como tal, el ejercicio nos dice quiénes tienen nota mayor a 50. 50 ya vendría siendo una nota de reprobación en este caso. Luego tenemos un ejercicio de concatenación de texto, que era con la fórmula concat o concatenar, donde simplemente tendríamos que haber concatenado el nombre, l- la palabra vendió y el producto. Tirando, nos sale Juan vendió lápiz, Laura un cuaderno, Pedro un borrador, Ana una regla y así sucesivamente. El ejercicio 8 es sumamente sencillo, simplemente es usar la fórmula de izquierda. Seleccionamos el texto y los primeros 3 dígitos, que es lo que nos pide. También los tiramos. Ya, este noveno ejercicio sí es algo más complejo, pero sí se utilizan las fórmulas que yo les he indicado. Como tal que nos dice, buscar la fecha de venta del lapicero de Laura. Para esto vamos a usar dos fórmulas. Primero la fórmula índice, donde le vamos a seleccionar primero la columna de fechas. Posteriormente vamos a poner punto y coma y aquí no vamos a seleccionar ninguna columna ni ningún dato, sino que vamos a llamar a la fórmula coincidir. Como valor buscado vamos a poner un 1 y en matriz buscada primero vamos a poner lo que viene siendo el nombre y esto vamos a poner que sea igual a Laura. Cerramos el primer paréntesis y continuamos con un por ciento. Seleccionamos ahora la columna de productos, perdón, abriendo paréntesis, seleccionamos la columna de productos y ponemos que sea igual al lapicero o lapicera en este caso. Cerramos, indicamos el valor de 0. Algo me está fallando aquí. Coincidir 1. Ah, ya, aquí teníamos que haber abierto esto. Ponemos el valor de 0 porque recuerden que tenemos 3 valores. 1 que es un valor menor que, el valor 0 que es una coincidencia exacta y el valor -1 que nos va a devolver un valor mayor que. En este caso es 0 y nos manda directamente la fecha que es 6 de junio. Ahora explicando un poquito qué es lo que hace esta fórmula o este conjunto de fórmulas. Como tal, si bien estas fórmulas las hemos visto en el anterior ejercicio, en la anterior clase por separado, podemos nosotros unir las fórmulas para sacar resultados más complejos. No les voy a explicar yo de las combinaciones de fórmula porque como tal son un montón y tendríamos que pasar clases casi todos los días durante un mes para poder cubrir todo esto. Pero principalmente se utilizan los valores esenciales de cada fórmula. En este caso, explicando desde adentro hacia afuera, sabemos que el valor verdadero, que Excel, perdón, busca un valor verdadero y un valor falso, representado en su código ¿Por qué fuente no mueve? en un 0 y en un 1. A ver, lo voy a graficar aquí
Lo voy a hacer aquí para que puedan entender. Como tal, nosotros estamos buscando el nombre de Laura. Excel va tomando esto de manera numérica, poniendo a Juan un 0, Laura 1, 0, 0, 0. Aquí es 1, 0, 0, 0, 0. Y con lapicero lo mismo. Busca la exactitud, que es 1, 0, 0, 1. Y lo que hace este por ciento, o este signo de multiplicación, es multiplicar la primera columna con la segunda columna en filas. ¿Para qué? Para que nos seleccione la fila que tiene un valor de 1. En este caso, la primera fila nos da 0, nos da 0, 0, 0, 0, 0. Esta columna recién nos está dando un valor de 1. Luego tenemos 0, 0, 0, 0. Entonces nos va a seleccionar lo que viene siendo la fila 8 y de ahí va a saltar a lo que viene siendo la fórmula de índice, que como tal nos va a seleccionar en la columna de fecha la fila que corresponda al valor 1 de coincidir. En este caso vendría siendo el 6 de junio del 2025. Y finalmente tenemos lo que es el ejercicio 10, que dice contar cuántos aprobaron con asistencia mayor a 80. He estado resolviendo este ejercicio y como tal en mi Excel, en la versión que tengo, que es la 19, si mal no estoy, ya no tiene soporte como tal la fórmula que se quiere usar, pero no importa porque esto se está sustituyendo con lo que son los formatos condicionales. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase y a partir de eso ya vamos a empezar a desarrollar un sistema un tanto más elaborado. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos hecho ahora con la resolución de estos ejercicios? Pueden escribirlo por el chat o igual activar su micrófono. Ujú. Bien, si no hay dudas, entonces pasemos al, a lo que nos toca. Ya, nos hemos quedado en la parte de gráficos. Bien, como tal, ¿qué son los gráficos? Aquí nos dice, los gráficos son representaciones visuales de datos numéricos que facilitan la comprensión y la comparación de información. En ejemplos cotidianos, los gráficos generalmente se pueden utilizar para ver si una venta sube o baja, ver quién tiene mayor nota que otra persona, mostrar qué cantidad de producto se vende de determinado producto, valga la redundancia, o ver cierto progreso de algún proceso en cierto tiempo. Las partes de un gráfico. Como tal, un gráfico conlleva 5 partes elementales. Uno, los ejes X y Y, que son las líneas que conllevan los datos que se están comparando. En este caso, el eje X representado por una línea horizontal y el eje Y representado por una línea vertical. Seguido tenemos lo que son las barras o líneas, que son ya las representaciones gráficas de los datos. Aquí, por ejemplo, tenemos 4 columnas, cada uno de diferente color, pero yo no sabría para o qué es cada color si es que yo no tuviese las leyendas. Las leyendas nos indican qué es cada color. En este caso tenemos verde, elemento 1, elemento 2 azul o celeste, elemento 3 el rojo, elemento 4 el amarillo. Seguido de eso tenemos las etiquetas. Las etiquetas nos muestran el valor exacto de cada barra. Son muy importantes las etiquetas porque pónganse en este ejemplo. Tengo un rango de 5 a 10 y la barra está justo en medio. Yo no sé si es 7, si es 6 o si es 8. Pero aquí la etiqueta como tal me indica que su valor exacto es 8. Lo mismo del elemento 2 que es 13, del elemento 3 que es 16 y del cuarto elemento que sería 20. El quinto elemento de una tabla es el título. Como tal, un título no se va a encontrar siempre en los gráficos, pero es muy importante que se coloquen cuando ya se trabajan con demasiados gráficos. ¿Por qué?
Pongamos que estamos analizando eh, el proceso de ventas de una tienda desde su inicio. Supongamos que ha abierto en 2020. Estamos realizando gráficos mes por mes hasta hoy, que vendría siendo 23 de junio del 2025. Son demasiados gráficos que se están poniendo. Así que el título del gráfico nos va a ayudar a identificar qué estamos analizando o en este caso qué mes estamos analizando con cada gráfico. Como tal, existen gran cantidad de gráficos, al igual que de fórmulas, pero los gráficos principales, los básicos, vienen siendo estos 6. Primero tenemos lo que viene siendo el gráfico de barra o columna, que nos permite comparar cantidades entre diferentes cosas, como por ejemplo las ventas de unos productos, desde el más bajo hasta el producto más alto. Tenemos luego lo que es el gráfico de línea, que este nos permite ver cambios en el tiempo. No sé si se han fijado en las películas, muchas veces ponen una pizarra gigante con una línea y suelen decir nuestras ventas han subido o nuestras ventas han caído. Eso es lo que nos indican este tipo de gráficos. El proceso o el estado actual de cierto proceso en un determinado tiempo. Si es que sube de manera favorable o es que baja de una manera no favorable, ¿no? Luego tenemos lo que es la barra circular. La barra circular nos muestra porcentajes o partes de un todo. Se habrán dado cuenta cuando estamos en periodo de elecciones, por ejemplo, nos suelen mostrar una torta como esto y nos indican, ¿no? Tal partido o tal candidato tiene tantos votos. Otro candidato tiene tantos votos y otro tiene tantos votos. Todo eso dentro de un círculo que vendría siendo el 100% de la población que está votando. Y cada división viene siendo un porcentaje o parte de ese todo. Luego, el gráfico de área. Este gráfico de área como tal es similar al gráfico de línea, pero contiene relleno. ¿Esto por qué? Porque supongamos que queremos analizar de igual manera bastantes procesos de venta. Va a ser complicado o incluso molesto que yo tenga un montón de gráficos de líneas. Puedo tener 100, 200. Me voy a demorar mucho en explicar cada uno, va a ser complejo, así que mejor usamos un gráfico en área. ¿Por qué? Porque nos muestra, eh, en es- como por ejemplo, el proceso de ventas de un producto de varios productos, perdón, en un mismo determinado periodo de tiempo. Podemos poner que la línea azul son, no sé, la línea azul son lápices, digamos, y estoy analizando cada 3 meses. Tenemos la línea más clarita que son cuadernos y el último área que son mochilas. Como se dan cuenta, tenemos 3 comparaciones, 3 gráficos de línea en uno solo. Luego el gráfico de histograma, que me permite ver frecuencias de datos. Esto más que todo se utiliza para sectorizar eh, ¿cómo se los podría explicar? Para sectorizar diferentes datos analizados. Por ejemplo, poner qué cantidad de estudiantes entra en cierto rango de notas. Si se dan cuenta aquí en el eje X tenemos 0, 20, 40, 60, 80, 10. Tenemos un salto de 20 en cada columna. Así que podemos ver cuántos estudiantes tienen de 0 a 20 puntos, de 20 a 40, de 40 a 60, 60 a 80, de 80 a 100 y así sucesivamente. Y finalmente tenemos lo que viene siendo los gráficos de dispersión. Estos gráficos de dispersión nos permiten ver relaciones entre dos valores, como ser altura y peso, o ahora que la inteligencia artificial está entrando mucho a la vida cotidiana, para aquellas personas que están estudiando en sistemas informáticos, ver qué
o qué cantidad de aprendizaje tiene un modelo de inteligencia artificial en cierto periodo de tiempo. Cada puntito representa la intersección entre esos valores. Como por ejemplo, aquí tenemos un valor de 50 en el eje Y y un valor de 0 a 5 en el eje X. Y el puntito está ubicado en el valor 43. Así que directamente ya puedo o analizar mediante vectores o dejarlo así. Ya. Ahora vamos a ver cómo funcionan los gráficos. Como tal, en la pestaña Insertar tenemos toda esta parte que indica gráficos, paseos o mini gráficos. Nosotros nos vamos a basar en lo que son los gráficos y en el botón de gráficos recomendados. Pero aquí, si yo hago clic en cualquier celda y doy directamente clic en gráficos recomendados, me aparece una ventana de emergencia ¿Serio? que me dice, para crear un gráfico, selecciona las celdas que contienen los datos que quieres usar. Para insertar un gráfico de manera correcta, lo que tenemos que hacer es primero seleccionar la tabla y después seleccionar gráficos recomendados. Y nos abre esta ventana donde tenemos gráficos recomendados como la pestaña de todos los gráficos. En gráficos recomendados ya me da sugerencias de qué gráficos pueden utilizarse para mi respectiva tabla. En este caso tenemos columnas agrupadas, tenemos líneas, otro tipo de columnas agrupadas, eh, áreas apiladas, columnas apiladas, barras agrupadas, tenemos gráfico de dispersión, barras apiladas, y los últimos dos que vienen siendo de embudo no los vamos a usar tanto porque esto va para procesos más que todo en realización de sistemas informáticos. Y en la pestaña de gráficos tenemos todos los tipos de gráficos que contiene nuestra versión de Excel actual, como columnas, líneas, gráficos circulares, gráficos de barras, áreas de dispersión, mapas, de cotización, de superficie, radial, de rectángulo, proyección solar. Tenemos histogramas, cajas y bigotes, de cascada, de embudo o incluso combinados. Los que nosotros vamos a usar son estos primeros cuatro: columnas, líneas, circular y barras. Alguna que otra vez se llega a usar histogramas, pero no siempre. Ya. Como tal, vamos a seleccionar lo que es columnas agrupadas, dándole a aceptar. Ya me aparece lo que es el gráfico. Y en la parte derecha del gráfico me aparecen tres botones: una cruz verde, un pincel azul y un embudo. Como tal, estos tres botones tienen diferentes funciones. El primero nos dice elemento de gráfico. Agrega o quita o cambia elementos del gráfico como el título, la leyenda, las líneas de división y las etiquetas de datos. Si yo hago clic me aparece esta ventanita donde me aparecen los elementos que les había indicado y como elementos nuevos. Primero tenemos lo que son los ejes, que lo podemos o no poner en el gráfico o sí poner. Siempre es recomendado que estén los ejes porque son los datos que estamos llegando a analizar en el respectivo gráfico. Luego tenemos los títulos de ejes. Muchas veces en datos o en gráficos que son medianamente complejos, solo con el título no se llega a entender en su totalidad qué estamos analizando. Es por eso que se tiene el apartado de títulos de ejes. No se suele poner esto porque si se dan cuenta el gráfico ya está algo cargado y que un gráfico tenga demasiados datos es molesto para la vista del cliente final y muchas veces no, ya uno ni se molesta en verlo. Luego tenemos como tal el título del gráfico, etiquetas de datos, que es lo que les decía, que nos va a mostrar el valor exacto de cada barra. Esto es de la misma manera. Si
el gráfico es sencillo, sí se lo usa, pero en este caso, como son varias barras que se están analizando, dense cuenta de que están incluso uno encima de otro, como en este caso 130 con el 140 están encimados. Es pesado de ver, es molesto y resulta incómodo. Luego tenemos una tabla de datos que lo único que nos hace es incluir en el gráfico una pequeña tabla en la parte inferior que nos indican, es prácticamente lo mismo que la tabla principal que hemos seleccionado. Tenemos la barra de errores, que esto sirve más que todo para los gráficos con saltos o intervalos mucho más grandes. ¿Por qué? Porque em, pongamos que esta barra aquí nos indica que está en cierto nivel. Cuando son saltos mucho más grandes entre valores, suele variar un poco lo que viene siendo el gráfico. Por eso estas barritas nos va indicando qué porcentaje de error hay. No se suele usar mucho en tablas pequeñas como esta, como les he dicho, porque no suele haber tanto margen de error entre el gráfico. Luego tenemos lo que viene siendo las líneas cuadriculadas, que lo único que nos hace es poner o quitar las líneas que aparecen en el fondo. Tenemos poner o quitar las leyendas, que como les he dicho nos indica qué es cada color. Esto lo podemos acomodar. Lo voy a mover esto un poquito aquí. Ah, perdón. Si es que queremos en la parte derecha, en la parte superior, en la parte izquierda o en la parte inferior. Esto depende de cada uno y de cómo quiera que esté visualizado su gráfico. Y finalmente tenemos la línea de tendencia, que es como un gráfico de línea dentro del gráfico de barras, pero para un solo elemento específico. Por ejemplo, cuaderno, que está justo en medio. Si se dan cuenta, me ha aparecido una línea punteada que va en ascendencia. ¿Esto por qué? Porque tenemos aquí que Cuaderno ha empezado el mes de enero con 150 ventas y el mes de mayo ha terminado con 170. Así que me está indicando una subida. Luego tenemos el botón de estilo de gráfico, que me permite establecer un esquema de color y estilo para tu gráfico. En la parte superior, si se han dado cuenta, me aparece una nueva ficha, que es diseño del gráfico. Aquí yo puedo seleccionar si quiero el gráfico o o los colores del mismo. Es exactamente que este botón. Aquí me muestran diferentes estilos para mi gráfico y algunos con leyendas, con tendencias. Otros incluso alteran el formato de cada barra o incluso me alteran la profundidad o los colores. Como tal, traten de buscar siempre un color, un estilo que no esté tan cargado de colores. ¿Esto por qué? Porque tener demasiados colores en un gráfico es como ver un... puede resultar también incómodo, porque tener demasiados colores no vas a saber qué colores, qué aparte, a pesar de que tengas la leyenda, muchos colores incluso se llegan a aparecer, como este azul con este celeste, en algún punto, si es que yo pongo demasiados colores, ya se van a ir repitiendo. Así que traten de, en esta pestaña de color, mantener una paleta de color muy reducida. O igual usar colores monocromáticos, pero esto ya va, como les digo, depende del estilo de cada uno y qué finalidad le quieran dar a un gráfico. Y finalmente tenemos lo que son los filtros de gráfico, que nos indica, modifica qué puntos de datos y nombres son visibles en tu gráfico. Dándole clic nos aparecen estas dos pestañas de valores y nombres. Nombre como tal no tiene gran ciencia, simplemente me permite alterar lo que viene siendo las leyendas y la parte del eje X. Como se dan cuenta, cambia como tal el nombre de cada leyenda
y el mes en este caso que se está analizando por un 1, 2, 3, 4, 5 o serie 1, serie 2, serie 3, serie 4, serie 5 sucesivamente. Esto como tal no lo toquen mucho porque es mucho más eh, necesario saber qué es lo que estamos analizando. Luego tenemos la pestaña de valores, que si se dan cuenta, uy, al pasar por encima de cada serie, en este caso, se marca una fila de mi tabla principal. Esto porque cada una de estas fichitas es una fila de mi tabla y en categorías vendría siendo cada columna. Ahora vamos a empezar a ya crear un dashboard de ventas de una manera simple. Como tal, las series o los productos lo vamos a dejar tal cual está, pero yo voy a analizar, eh, voy a sacar gráficos por meses. Simplemente hago clic en deseleccionar todo o lo deselecciono manualmente y solo dejo seleccionado primero ventas de enero. Poniendo aplicar, se me reduce el gráfico y solo me muestran las ventas de enero. Aquí yo ya le puedo poner las etiquetas de datos. ¿Por qué? Ya no estoy analizando demasiados datos como para que sea cargado. Y si se dan cuenta, está más limpio, más ordenado y es mucho más sencillo. Ahora con control C y control V vamos a hacer lo mismo para el mes de febrero. Dando clic en el embudo de filtros de datos, deseleccionamos lo que viene siendo ventas de enero, seleccionamos ventas de febrero, aplicamos y automáticamente se cambia. No se olviden nunca de poner el título del gráfico de manera correcta. Ventas de enero. En un momento les voy a explicar qué es esta ventana que nos ha aparecido para no perder el hilo. Hacemos lo mismo para los otros meses. Ya. Seleccionan los filtros de datos, deseleccionan un mes, seleccionan otro y lo aplican. Lo mismo para este, abril. Y lo cambian el título. Antes de marzo, abril. Ya, ahora, pero ¿qué pasa si no me gusta este gráfico o no es lo que yo estaba buscando al final? Selecciono todo el gráfico y aquí en diseño de gráfico me voy a poner encima del botón que dice cambiar tipo de gráfico. ¿Esto qué me permite? Me permite modificar el gráfico ya creado con los filtros que yo le he puesto para poder poner otro tipo de gráfico. En este caso lo vamos a hacer de barras y, creo que no lo he puesto, vamos a poner en ventas de mayo. Y como se dan cuenta, ya tengo las ventas de cada mes, cada una en un gráfico, en su respectivo gráfico. Ahora, ¿qué es esta ventana que me ha aparecido aquí al lado derecho? Como tal, me permite alterar el aspecto de cada parte de mi gráfico. Por ejemplo, tengo seleccionado lo que viene siendo el título. Le quiero poner un relleno degradado, digamos. Dense cuenta. Lo voy a ver aquí. Va cambiando, ¿cierto? Lo que viene siendo el cuadro de texto de título. Esto muy pocas veces se utiliza porque llenar, como les había dicho, llenar de muchos colores o muchos estilos a mi gráfico suele ser molesto. Dense cuenta, incluso aquí ya ni se notan las leyendas, no sé qué valores qué, aquí ni se nota el mes. Así que traten de mantenerlo lo más simple posible sus gráficos.
Así, para que, como quien dice, traten de hacerlo como para burros. No estoy diciendo que sus clientes sean unos burros, sino que si es que entienden a la primera, si es que hasta un burro lo entiende, como se suele decir, cualquier persona lo va a entender y ustedes van a tener incluso mucho más trabajo. Vamos a seguir ahora con lo que son los gráficos de línea. Y vamos a analizar ya no el conjunto de productos por mes, sino el, las ventas totales por producto. Lo mismo, seleccionamos toda la tabla, vámonos a insertar y en este caso a líneas. Pónganse que aquí tenemos tanto áreas 3D, 2D, líneas 3D como las líneas 2D. Lo vamos a mantener nosotros simple con las líneas en 2D y le vamos a dar el mismo estilo que en mi primera tabla. Esto lo voy a acomodar un poco. Más, abrir, ahí. Y ya, para no irnos hasta abajo. Ok, aquí son los mismos botones, lo único que está cambiando es el estilo del gráfico. Y yo lo que voy a hacer es analizar las ventas totales, pero por producto. Así que ya no deselecciono los meses, sino deselecciono los productos. Pongo aplicar y aquí tengo el, la línea, el gráfico de línea de lo que viene siendo el lápiz. Vamos a copiarlo para hacer de los 5 productos y lo vamos a ir acomodando. Ya, y lo vamos a ir seleccionando. Aquí ya no quiero lápiz, quiero cuaderno. Y recuerden darle clic en aplicar. Y vamos a hacer lo mismo, pero para la regla. Aplican. Y vamos a dar lo mismo para el borrador. Y aquí vamos a hacer lo mismo para la mochila. Y listo, aquí ya tenemos los gráficos de ventas totales por producto. Como tal, no se puede leer bien qué es esto. Entonces añado lo que son las etiquetas, que aquí ya me están mostrando los valores y ya yo puedo entender de una mejor manera para qué funciona cada, o bueno, qué es cada gráfico. Lo mismo, si no les gusta y quieren hacerlo 3D para un poco más tecnológico, más futurista, no sé. Si quieren cambiar, recuerden en diseño de gráfico, cambiar el tipo de gráfico y lo ponen en línea 3D. Y se cambia a una línea en una vista isométrica. Pero como yo les digo, yo les aconsejo mantenerlo siempre sencillo. Es mucho más cómodo incluso para leer. Luego vamos a ver lo que viene siendo gráficos circulares. Vamos a añadir este, por ejemplo, que vendría siendo lo mismo que esto, la venta total de cada producto, eh, pero ya sectorizado. En este caso, como no tengo el mismo estilo que estoy poniendo en los demás gráficos, pongan uno similar para siquiera mantener la línea gráfica que se está
trabajando. Me preguntan, la versión de Excel que estoy manejando es si mal no estoy, es Office 19, la versión B-16. Ya, y lo mismo vamos a hacer uy, para los demás productos. Ya, aquí fíjense que me aparece de diferente manera lo que viene siendo el, la serie. Aquí ya no me aparecen los botoncitos como en la parte superior, sino que me aparecen botones para clicar. ¿Esto por qué? Porque aquí solo me va a pedir o solo me va a permitir seleccionar uno, no como en los anteriores no como los anteriores gráficos que me permiten seleccionar y graficar diferentes productos. Pongo cuaderno y directamente se va a modificar. Lo mismo aquí, que ya se simplifica un poco más. Arregla, borrador y mochila. Y un poco más de lo mismo. Si es que pueden, no están graficando mucho, añadan las etiquetas para que se entienda mucho mejor el valor de cada, en este caso, porción se le dice porción de torta o cada rango. Y ya. Ahora, como tal, yo ya tengo graficado lo que viene siendo esta tabla de ventas por meses, pero si se dan cuenta, choca mucho con lo que es el fondo. Para esto pueden estilizar incluso las celdas o todo el libro, la hoja de trabajo. En el triangulito que les había explicado en la anterior clase, hacen clic, se va a seleccionar toda la hoja y le vamos a cambiar el color. Este gris creo que es parecido. Y dense cuenta de que los colores ya no son tan chocantes entre sí. Esto de aquí igual modifiquen el color un poco para que se pueda entender o si es que quieren ocúltenlo incluso. No, me estoy equivocando. En Excel como tal existe una función que es ocultar, que se selecciona la fila o la columna con clic derecho en ocultar y va a desaparecer. Pero ¿cuál es el problema de esto? Si se dan cuenta, todos mis gráficos se han visto alterados. ¿Por qué? Porque ya no se está mostrando como tal lo que yo quiero, que sería toda la tabla. Los gráficos están directamente relacionados con mi tabla. Si yo altero un valor aquí, en mi gráfico de la misma manera se va a alterar. Eh, no sé, ventas de marzo los lápices. Ventas de enero que estamos aquí. Aquí fíjense que está en 120 y aquí incluso en 120 si yo lo modifico a, no sé, 900. Fíjense que cambia. Tanto lo que es la gráfica de circular o de torta, la gráfica de línea y la gráfica de barras están cambiando. Así que así que tengan mucho cuidado con sus tablas. No piensen que una vez realizado la tabla, ya o el gráfico, ya se pueden deshacer de la Ya, pero tabla. hasta potente, ¿no? Para esto, ¿qué pueden hacer? Se crean una nueva hoja, si es que no quieren alterar lo que es la tabla. Se ponen encima del gráfico. Con clic derecho van a dar directamente en copiar. Y
en la nueva hoja, control V y se copia. Esto es una buena práctica que siempre se hace, crear los gráficos en una nueva hoja de trabajo. Así no tienen riesgo de tocar la tabla, no se va a modificar, no muchas veces sin querer le damos un clic o alteramos algo, así que no va a haber ningún problema con trabajar con una segunda hoja. No sé si tienen alguna duda de lo que vienen siendo los gráficos. Pueden irlo dejando en comentarios y como había dicho Giselle, nuestra moderadora, al final de la clase lo voy a responder. Y finalmente en esta clase vamos a ver lo que vienen siendo las tablas dinámicas. ¿Qué son las tablas dinámicas? O como se les conoce, las pivot table, es una herramienta que te permite resumir, analizar, explorar y presentar grandes cantidades de datos de forma rápida. Esto nos sirve, como ya se había dicho, para resumir ventas por productos, regiones o mes, contar cuántas veces aparece un dato, calcular promedios o totales sin fórmulas, filtrar y ordenar datos sin modificar la tabla original, crear cuadros de mando profesional. Como tal, las tablas dinámicas se podría decir que son de lo mejor que se ha creado en Excel, porque ya nos permite, es como una herramienta para flojos, yo le llamo. ¿Por qué? Fíjense, aquí yo tengo un montón de datos. Es una base de datos casi gigante bueno, no es tan grande, son 300 datos. Pero yo no voy a estar analizando cada vez toda esta tabla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Seleccionamos la base de datos principal y nos vamos a lo que viene siendo insertar. Y aquí tenemos lo que viene siendo tablas dinámicas o tablas dinámicas recomendadas. Si le damos en tablas dinámicas recomendadas, de la misma manera, Excel ya nos los va sectorizando qué tablas considera que son más importantes analizar o separar de toda la base de datos. Por ejemplo, vamos a usar esto, suma de unidades por región. Aquí automáticamente ya nos los manda a otra, incluso a otra hoja, a una hoja nueva, porque Excel ya prevé el hecho de que podamos alterar o no, de que podamos alterar por accidente la tabla principal. Ahora, aquí yo tengo una nueva ventana. ¿Quieres? Sí, nos da tiempo. Donde tengo diferentes cuadrados y las categorías que tengo en mi base de datos principal. Tengo filtros, columnas, filas, valores. Esto me va a permitir alterar mi tabla principal o sí, mi tabla dinámica. Digamos, yo quiero que se me añadan las columnas bueno, que se añada el valor de productos en las columnas. Y voy a quitar lo que viene siendo región. Como se dan cuenta, aquí en la parte superior ya me aparecen camisa, carro, chaqueta, cuaderno, lápiz, monitor, mouse, muñeca. Todos los productos que yo tenía en esta columna ya me los sectoriza y me lo va ordenando. Ahora voy a volver a añadir lo que viene siendo región en las filas y me aparecen las cantidades de estos productos que se han vendido en cada región, como por ejemplo el centro, el este, el norte, el sur o el oeste, cosa que ya me facilita a gran medida lo que viene siendo el diseñar tablas y diseñar dashboards. ¿Por qué? Pónganse que diseñar este dashboard de una base de datos como esta, así tal como está, llevaría bastante tiempo y hay lugar a error, porque esto ya son 3.500 datos que se están analizando y se reducen en estos gráficos. Todos estos gráficos o todo este gráfico son diferentes tipos de gráficos, como se dan cuenta.
pero están manejados por lo que vienen siendo las tablas dinámicas. Incluso esto tiene su propio tipo de gráfico, que son los gráficos dinámicos, que eso ya conlleva un poco de programación, sí, lo vamos a ver muy superficial la siguiente clase, porque ya casi no tenemos tiempo. Que de la misma manera, son gráficos que se van cambiando de una manera dinámica al simplemente hacer un clic. La siguiente clase nosotros vamos a hacer algo similar a esto, obviamente no tan complejo, porque esto de aquí ya conlleva macros, conlleva programación, y esto ya va para un Excel entre medio y avanzado, pero les voy a enseñar a hacer algo similar con lo que les he ido enseñando hasta ahora: fórmulas, gráficos, tablas dinámicas y gráficos dinámicos, e incluso con lo que es seguridad. Así que, ¿cuánto tiempo nos queda? Sí, 8 minutos. Ya, bien, no sé si alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto ahora antes de que terminemos por hoy. Mm, por si acaso la asistencia ya lo han mandado al grupo. Bueno, gracias, querido docente, por esta magnífica clase. También ya está la asistencia, pueden ir llenándose, les mandó hace unos minutos. Para eso vamos a dar un tiempo. Eh, También, docente, había una consulta aquí, no sé de qué Excel estaban empleando. Sí, yo actualmente tengo el Excel 19, el Office 19 es más específicamente la versión B-2, pero con el Excel 19, con el que viene de paquete, es el similar al que tengo yo. Mm. Pueden ir preguntando, gracias, docente, por la respuesta. Pueden ir preguntando si tienen alguna duda, alguna consulta, ya sea aquí por su audio, o también pueden consultarlo por el chat y yo le voy preguntando al docente. Sí, una consulta para añadir y las listas, ¿lo ha hecho de forma manual o vamos a hacer mediante un formulario para ingresar los datos de todas las listas? Eh, ¿Las listas de asistencia o qué listas me indica, perdón? Las listas para hacer en el Excel. Ah, ya. Como tal, estas bases de datos, yo las voy a pasar ya entre más tarde y mañana. Bases de datos que ustedes van a poder manejar. E incluso les voy a dar unos pequeños ejercicios para que realicen como habíamos hecho. ¿Cuál es? Este es. Algo similar a este gráfico, pero ya con datos un tanto más específicos. Como tal, estas listas o tablas yo las he llenado manualmente. En el caso de esto es una base de datos que he extraído de una empresa de ventas de productos que se encuentra en Internet. ¿Alguien tiene alguna otra duda? No sé si te he respondido, Carlos Sanizo. Gracias, docente. Espero que se haya eh,
que se haya podido responder correctamente a la duda. Em, Chicos, sí, recalcarles la asistencia no se va a enviar a ningún otro lado y traten de llenarlo. También pedirles que prendan sus cámaras ya para ir finalizando y poder sacar la fotito grupal. Yo voy a sacar la fotito a la cuenta de 3 y 1, 2, 3. Bueno. Gracias, docente, por la clase. Espero que haya sido de mucho beneficio para todos. Que tengan una linda noche y nos vemos a la siguiente clase. Muchas gracias. Buenas noches a todos.